damos la bienvenida a esta plática que llevaremos de los contratos como soporte fiscal relacionado con un tema que se llama fecha cierta. Al fin del día, la autoridad ha venido estableciendo un mecanismo de revisión hacia los contribuyentes y de años hacia atrás ha utilizado un concepto que le llama materialidad y todo lo quiere revestir a ese concepto de materialidad. Veremos qué es la fecha cierta, cómo viene dentro de los contratos, qué ha opinado la Corte y qué resoluciones tenemos para efectos de poder documentar nuestras operaciones de forma correcta y poder cumplir con este requisito. Para ello, y antes de comenzar, si me pueden apoyar en el chat para saber si es que se está escuchando de forma correcta y se visualiza también de forma correcta, se los agradeceré. Y con eso, para efectos de comenzar. Jesús, buenos días. Armando, muy buenos días. Si me pueden apoyar para saber si es que se ve bien el audio, digo ya al momento de... Dice Braulio, buenos días, todo bien. Conta, buenos días. Adasonia, buenos días. Armando, buenos días. Jesús, buenos días. Armando, buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Recordemos que los días miércoles tenemos este tema de nuestras pláticas gratuitas a efectos de poder ir aportando a la comunidad de SODESA pues información que se va presentando día a día. Recordemos que este año 2024, así como lo ha sido el 2023, 2022, han sido años muy activos por parte de la propia autoridad, y 2024 será todavía más activo. Igual han salido una serie de pronunciamientos por parte de la autoridad donde su esquema es revisión a la mayoría de los contribuyentes, y bajo este orden de ideas pues se le ha dado a la propia autoridad facultades adicionales. Es decir, la propia autoridad, bajo el tema de una tutela jurisdiccional efectiva, es decir, que el contribuyente queda protegido por las leyes y tiene derecho a inconformarse en caso que esté en desacuerdo con una determinante que realice el SAT. Pues bueno, bajo esa temática también se le han dado facultades a la propia autoridad y debe de seguir un procedimiento. Y tiene facultades de comprobación a efectos de poder hacer determinantes y fincarle créditos a los contribuyentes. Sin embargo, también tiene este concepto de las facultades de gestión que sin necesidad de que sean de comprobación, es decir, de que se tenga que seguir todo el procedimiento de ley para efectos de fincar una liquidación, lo puede hacer a través de esos mecanismos de vigilancia, de control, aquello que la propia autoridad considera como una actividad atípica, anormal, de tal suerte que bajo ese orden de ideas entonces hace la programación para efectos de revisión. Y lo más importante, que toda esta información que le proporcionamos, que le suministramos, que le enviamos a la propia autoridad, obra en su poder, y lo que tiene que hacer pues es detonar su sistema para efectos de hacer esos cruces correspondientes. Y dentro de esta parte, y a lo que estábamos acostumbrados anteriormente, y hoy por hoy lo seguimos viendo en la mayoría de los casos que llegamos a hacer algún diagnóstico fiscal, algún compliance y o revisiones, pues en la mayoría de los negocios tenemos como documento soporte de la operación básicamente un tema de una factura, el famoso CFDI. En esa factura se establece la fecha de pago, tenemos el pago correspondiente, que puede ser a través de transferencia, cheque, y para poder unir esos dos elementos, normalmente tenemos un contrato que vincula tanto el pago como la factura. Sin embargo, la autoridad con antelación, y si ustedes han tenido pues esa situación de que la propia autoridad ha llegado a revisarles, normalmente todo lo que le llegamos a aportar de pruebas lo tilda de insuficiente, que lo que estamos aportando, que lo que estamos presentando, que lo que estamos exhibiendo no cumple con los requisitos correspondientes. Por tal motivo,
no le dan ese efecto para poder hacer una prueba plena hacia la propia autoridad. Y estos contratos que le presentamos a las autoridades, pues lo desestiman, lo tienen como no válido para efectos fiscales. Y efectivamente, la propia Corte se pronunció hace 3, 4 años, donde establece su criterio y nos indica que cuando un documento privado lo es tanto la factura electrónica, un documento probado lo es tanto el estado de cuenta, la póliza cheque, las transferencias, todos esos documentos que relacionados pueden hacer prueba plena, y dentro de ellos tenemos también a los contratos. Recordemos que para efectos legales y en especial para efectos civiles y mercantiles, entre otras materias, y dentro de ella la fiscal, pues el contrato se regula, el contrato se rige por los códigos correspondientes, Código Civil, Código de Comercio, según sea el caso, por las operaciones civiles o mercantiles que estemos realizando, entre, claro, otras múltiples normas jurídicas aplicables. Lo que rige en la teoría de los contratos, pues básicamente es, o lo que lleva a esa efectividad, es el acuerdo de voluntades. Si las voluntades de las partes se unen a través de un acuerdo, entonces se le da una eficacia jurídica al propio contrato. Y dentro de estas características de los contratos es que, pues bueno, las partes no se pueden sustraer en forma unilateral a lo acordado. Derivado de ello, pues se establecen cláusulas de penalización, y en caso de incumplimiento, entonces, bajo el tema de la tutela jurisdiccional efectiva, se puede acudir ante los tribunales a efectos de ejercitar la acción para que obliguen a la contraparte a cumplir lo acordado. Bueno, eso es como lo tenemos en materia jurídica. Y dentro de la parte de la forma de los contratos, el propio código nos indica en qué caso será necesario un contrato, en qué casos tendrá validez, en qué casos tendrá ese elemento de existencia y esa eficacia jurídica para las partes. Y dentro de la forma puede ser de forma escrita, de forma tácita, entre otros elementos. Hay contratos en particular que son a través de estos bienes reales, que son básicamente el tema de los bienes inmuebles. Y el propio código así lo establece, que para efectos de que surta eficacia jurídica, ese contrato debe de pasar ante un fedatario público, ya que en caso de que no se pase ante un fedatario público, carecerá de validez esa operación. En múltiples ocasiones nos encontramos, y no tanto en las ciudades, sino afuera de las ciudades, que se hacen acuerdos a través de un documento donde lo que rige es la palabra, lo que rige es un tema de posiciones entre las partes, y venden y compran terrenos, predios y todo lo que corresponda. Y al final del día, cuando llega a haber una controversia entre las partes, pues bueno, al ir al tribunal, precisamente nos encontramos ante todo este andamiaje que se va presentando para poder hacer la interpretación del propio contrato, que al fin del día, al no pasar ante un fedatario público como lo establece la norma jurídica civil, entonces carece de toda validez, y el tema son los depósitos, los pagos, y bueno, se tiene que hacer todo un tema, todo un procedimiento jurídico para poder llegar a la verdad jurídica histórica. Y es claro, así lo establece el propio ordenamiento. Sin embargo, hay otro tipo de contratos, que los que se llevan o en la parte ordinaria, compraventa, entre otros elementos, donde la propia norma no establece, no indica que esos contratos deban de ser o deban de estar ante un fedatario para que tenga un efecto jurídico correspondiente. Sin embargo, la autoridad
insisto, cuando le proporcionamos un contrato y ese contrato no está ante un fedatario público, entonces desestima, no le da el valor probatorio correspondiente e incluso resulta el comentario de que pues, la propia autoridad no es el órgano correspondiente para establecer si el contrato tiene validez o no tiene validez. Sin embargo, así lo ha hecho, así emite sus resoluciones donde indica que el contribuyente, al no proporcionar todos los elementos que demostrara que la operación fue real y material, entonces, por lo cual procede a considerar como no deducibles y ya te ponen como no deducibles el costo de ventas, ya te ponen como no deducibles los gastos y una serie de elementos. Y recordemos que para efectos fiscales nos guiamos a través de principios, bueno, igual que todas las materias. Y en especial la autoridad se rige por un principio básico, que es lo que establece el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, que es esta presuntiva, que indica que todo lo actuado por la autoridad se presume legal, ya de mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, en el momento que la autoridad aplica una determinante, eso lo considera como que no cumplió, es decir, los contratos como que no cumplieron con todos los elementos, no le quiere disminuir esa característica de prueba plena y lo desestima. Bueno, la Corte en el año 2019 fincó su posición y establece lo siguiente. Documento privado, la copia certificada por fedatario público lo hace fecha cierta. ¿Qué quiere decir este tema de fecha cierta? Que si la operación la hicimos, estamos en el año 2024, y si la operación la hicimos y tenemos una revisión por parte de la autoridad en el 2022, si pasó ante fedatario público este tema de fecha cierta, quiere decir que sí, efectivamente, ese contrato se realizó con el acuerdo de voluntades en el año 2022, porque entonces lo que presume la autoridad es, si yo estoy haciendo una revisión en el año 2024 y el contrato no tiene fecha cierta, entonces presumo o presume la autoridad, al fin del día, que ese contrato no existía o no existió en ese momento y que apenas se acaba de elaborar. Y bueno, la parte jurídica establece otra dinámica totalmente diferente. Sin embargo, pues la Corte, al establecer este tema, nos está llevando al punto y nos está indicando que sí, efectivamente, que para efectos de poder establecer fecha cierta y poderle dar una eficacia jurídica a ese documento privado que son los contratos, entonces, y para tener esa fecha cierta, establece e indica que será fecha cierta a partir de que lo tuvo a la vista para su reproducción y únicamente para efectos de hacer constar que existía en ese momento. Tal situación viene revestida en este criterio de la Suprema que lo emite y nos establece establece la Suprema Corte que ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento, es decir, el contrato o cualquier otro documento de carácter privado, se inscriba en el registro público de la propiedad. Al ser un órgano público, resulta prueba plena. O desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, un notario o un corredor. O a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Entonces, esto es lo que ha opinado la Corte y con esto abona al criterio de la autoridad que efectivamente para efectos de tener este tema de la fecha cierta, es decir, que ese contrato tenga como soporte y acredite que la operación, el acuerdo de voluntades se hizo hace 3 años, hace 4 años, pues nos va guiando que debe de ser o que se debe de pasar ante un fedatario público. Y deja ver entre líneas que, bueno, todo esto
es para ciertos organismos. Es decir, si realizamos un contrato de compraventa y alguna de las partes incumple, en efecto, y bajo este orden de ideas, pues si no lo llevó ante o no lo tiene ante fedatario público, le puede dar la eficacia jurídica correspondiente. Sin embargo, si lo revisa la autoridad fiscal, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, entonces sí debe de cumplir con el requisito. Y esto es en este entendido, como lo establece aquí la presentación. Recordemos que el material que se va elaborando es de ustedes. Si no se los han mandado, por favor, contacten a las operadoras, a las licenciadas Lady y Karina, para que les hagan traslado del mismo. Bueno, continuando, indica este criterio del tribunal, dice, de la Suprema, dice, asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse a los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de los firmantes. Es decir, no porque haya pasado ante un fedatario público, quiere decir que entonces ese contrato, ese documento privado va a surtir prueba plena en todos y cada uno de sus capitulados. Puede haber algunas cláusulas donde incluso sean leoninas y no por el hecho de que digan, es que es correcto porque incluso pasó ante un fedatario público. Eso se tendrá que ya dirimir ante los tribunales correspondientes. El punto radica en que lo que están buscando o lo que se busca con esta tesis es establecer que efectivamente las operaciones se están o fueron realizadas en el momento en el cual se hizo aquel acuerdo de voluntades. Es lo que busca este documento. Y nos está llevando entonces a un tema complicado, porque derivado de esta interpretación, el cuestionamiento que tendríamos es, entonces, todas las operaciones que realicé en años anteriores, todas las operaciones que voy realizando en el futuro, deben de pasar ante un fedatario, va a ser la locura para poderle dar fecha cierta. Y esto, bueno, fue emitido por la Suprema, esto fue en el año 2019, y pues es un documento, una jurisprudencia de la novena época, es decir, es una tesis muy reciente al ser del año 2019. Sin embargo, recientemente, y en octubre del año 2023, se emitieron un par de criterios por parte del tribunal, en el cual, bueno, tenemos una visualización de forma, creo yo, más ordenada. Es decir, tenemos un tema de certeza jurídica hacia el administrado, hacia el gobernado, hacia el contribuyente. Y si lo que está buscando la propia autoridad fiscal, la propia autoridad hacendaria, es este tema de la materialidad y este efecto de la fecha cierta, también lo es que no necesariamente se va a poder probar dicha fecha cierta a través de un contrato que pase o que deba de revestirse ante fedatario público. Estos criterios son interesantes verificarlos, son dos criterios que tenemos para poder pues darle soporte y poder establecer un tema de materialidad directamente hacia nuestras operaciones. Y todo esto, pues tratando de evitar un tema de pues, acto de molestia hacia el propio contribuyente, porque lo que estamos vislumbrando es que llega la autoridad, hace una determinante y derivado de ello,
procede a retirarse. Y el acto de molestia es que al fin del día el contribuyente se queda en un estado vulnerable, porque entonces ya fue un acto de la autoridad a través de una presunción de la revisión, y todo lo que se establezca en esos documentos se presumen legales, vía de mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, sí tenemos este derecho de defensa, tenemos esta protección constitucional de acuerdo al artículo 17 de la Constitución, esta tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que vamos relacionados en tiempos para efectos de la defensa. ¿A qué voy con todo esto? Que si la autoridad nos hace una revisión y hace una determinante, va a ser mucho más eficaz para el propio contribuyente ya haber tenido la información correspondiente, que es la que deberá de aportar hacia la propia autoridad para demostrar, como lo establece el artículo 68, demostrar todo lo contrario, y ahora la autoridad tenga que analizar la propia información y se la vaya, y con base en ello, le establezca al contribuyente por qué sí está de acuerdo o por qué no está de acuerdo. Tenemos un medio alternativo que es la parte o lo que es un recurso de revocación. No me gustaría entrar a un tema de un juicio, ya que al fin del día pues no tenemos, en ese momento no tenemos una controversia con la propia autoridad. Entonces tenemos esta alternativa que es el recurso de revocación para poder aclarar lo que a nuestro derecho convenga en toda esta actuación, y en dado caso que ese recurso de revocación se confirme, es decir, que la autoridad establezca en el área jurídica que el procedimiento que hizo el área de auditoría es correcto, entonces tendremos ya ahora sí, ese medio de defensa. Podemos entonces defendernos ante un juicio, y ya será directamente ante los tribunales, ya sea el administrativo o el judicial. Y para llegar a todo esto, pues lo más importante es demostrar. Si no se demuestra lo dicho por la autoridad, si no se demuestra lo dicho por el contribuyente, entonces el tema es que los juzgadores no tendrán los elementos para poder llegar a la verdad jurídica correspondiente. Y esta tesis resulta muy interesante porque nos indica y nos establece, y aquí tiene un hecho, que una persona impugnó en el juicio de nulidad la resolución de la propia autoridad, en donde determinó que no acreditó la materialidad de las operaciones con sus proveedores. Eso fue lo que estableció básicamente la autoridad. No, con los documentos que me entregaste de carácter privado, que cada uno de ellos se considera como un indicio, al fin del día se establece que no se puede, una vez que se vinculen todos ellos, no podemos llegar a una prueba plena. El criterio que establece el tribunal en este orden de ideas se indica y establece que este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el contribuyente deba acreditar la materialidad de las operaciones amparadas en comprobantes fiscales, el estándar probatorio no debe ir más allá del objetivo y razonable. Es decir, no puede la autoridad solicitar o establecer extremos de imposible o desmedidos en cuanto a acreditar esas operaciones. Hoy por hoy se le ha dado este tema a la autoridad de que cuando revisa a personas físicas y pretende o le solicita al contribuyente que demuestre que realmente prestó sus servicios, le está exigiendo que esté titulado, porque así establece dentro de los requisitos que indica la propia autoridad, que exhiba su título, su cédula, la experiencia, es decir, todo un tema de elementos donde en ciertas áreas pues no es necesario, no es indispensable, no es requisito tener un título, y derivado de ello, entonces puedes tú realizar actividades, ya sea civiles o comerciales,
y no estás infringiendo algún ordenamiento de carácter civil, mercantil, ni mucho menos. Sin embargo, entonces la autoridad emplea medidas para que demostremos que son extremos o imposibles o son desmedidos. Y bueno, al no proporcionarle la información que la propia autoridad quiere recibir, y enfatizo, quiere recibir, porque va acuñando este concepto de que entonces lo que establece en la determinante en el crédito, eso es lo correcto, y eso lo quiere convertir en ley. Se acuña a través de esas resoluciones. Sin embargo, pues bueno, ya la propia Corte ha resuelto y establece e indica que no es necesario acreditar todos los elementos que solicite la autoridad, que incluso el propio contribuyente considera de forma desmedida e imposible de poder demostrar. Vamos a poner este tema, y esto es lo que vemos en todos o en la mayoría de los lugares, estos desarrollos inmobiliarios, donde, bueno, pues se van a través de predios, se van haciendo construcciones. Y el punto es que si tú eres un desarrollador, la propia norma no te establece que debas de hacer o que debas de ser un arquitecto. O sea, puedes tú tener todo el expertise, puedes tener el capital y sí puedes hacer un desarrollo. Lo que sí te ordenan es que a través de un DRO, pues bueno, se haga la estructura de un arquitecto certificado. Eso sí lo establece. Entonces, si tú contratas a este arquitecto certificado, o si es parte, o si es tu socio, y al fin del día se dividen las ganancias, pues no es necesario que tú acredites que tú eres arquitecto, porque a través precisamente de un DRO estás haciendo o le estás dando cumplimiento a todos los estándares que está solicitando las autoridades correspondientes. Entonces, ¿dónde viene un tema extremo o desmedido? Y en dado caso de imposible comprobación, que si te están solicitando que exhibas tu título como arquitecto y ese título no lo tienes porque no eres arquitecto, entonces esa documental nunca la vas a poder presentar bajo ese orden de ideas. Y derivado de ello, entonces, la propia autoridad se acuña, insisto, de estos elementos para poder hacer las determinantes correspondientes. Por lo cual, sí es importante que vislumbremos, porque aquí tenemos otros dos elementos. ¿Qué se debe de entender por extremo, imposible o desmedido? Por lo que se recomienda es que puedas tener toda la documentación que se fue dando en el transcurso del tiempo para poder llegar al resultado. Es decir, y regreso al caso de estos desarrollos inmobiliarios. Sí, efectivamente, de primera instancia verifiqué, hice un diagnóstico y encontré un predio. Entonces, así de extremo es, y entonces le sacas fotos donde se dice se vende. Entonces, todos esos documentos los vas a ir conservando, porque todas esas pruebas son indicios que una vez que se hayan concatenado, que se hayan vinculado, van a hacer la prueba plena correspondiente. Y posteriormente me presenté, y al momento de presentarme, bueno, firmamos un contrato. Entonces ahí está el contrato correspondiente, y es donde dice la propia autoridad, ese contrato debe de ser o debe de pasar ante un fedatario público. Es lo que establece la jurisprudencia que vimos con antelación. Sin embargo, pues bueno, a través de estas resoluciones te dice que para efectos fiscales, pues no necesariamente tiene que pasar ante un fedatario público, porque si vas acreditando con todas esas pruebas documentales para poder llegar al resultado, entonces todos esos puntos harán prueba plena. Y aquí lo importante, que este tema de extremos y efectos desmedidos
lo tenemos que demostrar como contribuyentes, donde la propia autoridad no puede tener ese extremo. Y bueno, la realidad es que no tiene la capacidad, y no me refiero a una capacidad administrativa, sino una capacidad técnica, porque la autoridad pues no se dedica a desarrollar inmuebles, no se dedica a comprar y vender refacciones. Eso lo tenemos en forma operativa, pues básicamente los creadores, los dueños, los accionistas de los negocios, la parte operativa. Entonces, si a la autoridad le podemos demostrar con todos estos elementos que al fin del día se pudo hacer el desarrollo correspondiente, entonces, de primera instancia, igual y te va a decir que como no le demostramos y no le acreditamos lo que la propia autoridad requiere, por lo cual no cumplimos con la materialidad y va a pretender hacer o determinar un crédito correspondiente. Sin embargo, pues con estos elementos, con estos criterios, pues tenemos esos elementos de defensa al momento de llegar ante los tribunales para poder acreditar que si tenemos esos indicios, si tenemos esa vinculación de documentos, como lo podemos ver en esta otra tesis jurisprudencial, esta otra tesis que emite la propia Corte, pues indica que también se realizó una determinante por la propia autoridad, no obstante que el contribuyente o considera que la propia autoridad considera que no es suficiente lo que aportó el contribuyente. ¿Y qué aportó el contribuyente? Aportó comprobantes fiscales, estado de cuenta bancario, impresiones de la verificación de los comprobantes fiscales, pólizas contables, declaraciones informativas de operaciones con terceros, entre otros elementos, y la autoridad estableció que no eran suficientes. Y entonces nos vamos a enfatizar en este tema de entre otros elementos, es decir, dentro de esos otros elementos sí hay que tener concatenados esos correos electrónicos, esas solicitudes, esas implementaciones, esas autorizaciones, esos manuales, donde el manual indica, bueno, una vez que se da el paso A, se tiene que generar estos documentos, una vez que se da el paso B, ahora se tiene que acreditar. Todo eso es lo que tenemos que trabajar. Resulta, pues, un tanto complicado el poder tener tanta información. Sin embargo, aquí vas a poder resolver, vas a poder minimizar, mitigar un tema que es control de riesgos para efectos administrativos y control de riesgos para efectos fiscales. Entonces, bajo este orden de ideas, con estas dos tesis que acabamos de platicar, y para poder cerrar el día de hoy, pues bueno, es importante que las tengamos en mente, ya que, insisto, y como podemos ver en este caso, indica que esta tesis indica que lo que se le exhibió a la autoridad resulta como que no es suficiente. Lo que resuelve la propia autoridad indica, y esto es importante, dice, entonces, los documentos privados que en la práctica se emiten para respaldar deben ser considerados así como indicios. Cada documento que se le vaya presentando a la autoridad es un indicio. Pues esa circunstancia no autoriza a negarle. Es decir, porque son indicios y son pruebas privadas, a la autoridad no le permite negarle, prohibirle esa deducción. Y máxime, todo valor demostrativo, y aquí llevan a colación o toman a colación el Código Civil, el Código Mercantil o el Código Fiscal. Y no impide o no le da a la autoridad esa facultad de imponer una determinación de formalidad. Entonces, si tenemos todos estos elementos, todos estos indicios, todas estas pruebas privadas que puedan advertir que corresponden de forma vinculada y determinan un resultado, entonces habrá una prueba plena, y aunque la autoridad pretenda no considerar dicha materialidad, tenemos los suficientes elementos para poder demostrar esta acción ante los tribunales correspondientes.
Pues bueno, la plática de hoy es este efecto de qué efecto o qué calidad tienen los contratos para efectos fiscales, ya que en ocasiones, y ahora que hacemos revisiones, en múltiples ocasiones encontramos que nos dan como pruebas para acreditar la operación un comprobante, un pago y un contrato. Y establecen que así se realizó la operación. Y nosotros, bueno, como terceros, no podemos en cierta medida prejuzgar esa operación. Sin embargo, siempre recomendamos que se establezcan esos indicios, esos controles internos, esas documentales para efectos de ir acreditando momento a momento todo lo correlacionado a la operación y cómo se dio el resultado, ya que en definitiva, si aportamos lo que es el comprobante, el cheque o transferencia y el contrato, la autoridad lo va a considerar como insuficientes y tal vez también el tribunal, bajo la información que le hemos presentado, no va a tener los elementos para poder fincarse un criterio y establecer una verdad jurídica histórica y así poder fallar, ya sea a favor del contribuyente o a favor de la autoridad. Y al no encontrarse con esos elementos, pues va o es muy posible que decline o que le dé la razón o que confirme el acto de la propia autoridad. Pues bueno, con esto terminamos el día de hoy esta plática. Recordemos que el próximo miércoles tendremos otra plática de nuestro tema de café fiscal. Vamos abordando temas que correspondan a media hora, media hora, 45 minutos como máximo. Recordemos que tenemos también un grupo de WhatsApp por aquellas personas que son de nuevo ingreso puedan ingresar a este grupo de WhatsApp, donde se comparte información de carácter contable, legal, fiscal, única y exclusivamente. No ingresamos información de otra naturaleza, puesto que lo que se pretende hacer es configurar una comunidad de ayuda entre nosotros. El de la voz, la forma en la que va participando, pues es básicamente haciendo estos cafés, compartiendo con cada uno de ustedes la información que vamos teniendo y normalmente los temas que vamos compartiendo es lo que se nos va presentando en el transcurso del tiempo y bajo la experiencia que vamos teniendo contra las propias autoridades en su mecánica de fiscalización. También recordarles que si alguno de ustedes está interesado en nuestros cursos fiscales, esos sí son con costos, se dan los días jueves y presenciales son los días sábados, por favor contacten a nuestras operadoras a efectos de que les puedan brindar la información correspondiente y si alguno de ellos es de su interés, pues poderles brindar este servicio. De mi parte es todo lo que traigo el día de hoy. Espero que, bueno, haya o sea de utilidad para ustedes. Y más allá de ello, pues este material, recuerden que ustedes solicítenlo directamente a sus operadoras y a efectos de que puedan tener dicha disponibilidad. Pues bueno, agradezco aquí los comentarios. Dice aquí G. Domínguez, nos compartirán el material definitivo que sí. Este material se les va a compartir ya que el de la voz considera que de qué caso tiene el buscar, el implementar y tener documentación si ustedes no pueden hacer consulta del mismo. Con todo gusto, ya aquí nuestras operadoras van poniendo el enlace, es grupo virtual, y ahí ponen una liga y si es que no les llega o cualquier circunstancia, por favor contáctese directamente con nuestras operadoras y definitivamente este material está a su disposición. Muchísimas gracias por todo. Les deseo un excelente miércoles y una excelente semana. Que estén bien. Gracias.